Chema lo conocemos todos. Era muy amable, muy afable y siempre te intentaba solucionar todos los posibles problemas que pudieras tener. Nunca tuvo un mal gesto, ninguna. Siempre era con un buen talante, ¿no? Siempre tenía buenas palabras y siempre lo tenías a tu lado. O sea que también hoy se habla de psicólogos y se habla de entrenadores y Chema quizás reunía estas dos facetas, ¿no? Porque te podía acompañar en momentos complicados y también te podía hacer de entrenador en la parte del agua y en la parte de tierra. Así que se juntaban estas dos facetas que eran muy importantes en nuestra época, que bueno, como digo ahora, tenemos también la parte de psicólogos y la parte de los entrenadores, y él quizás juntaba estas dos facetas en uno solo. Acabamos de escuchar al doble campeón olímpico Luis Doreste. Hoy tendremos un programa diferente dedicado a la figura de Chema Benavides, que nos dejó este mes de marzo a los 78 años. Para quienes le conocimos, nos hará volver a los recuerdos del pasado, y los que no le conocieron descubrirán todo lo que aportó al mundo de la vela. Escucharemos los testimonios de Toño Gorostegui, Luis Doreste, Nuno Barreto, Asier Fernández de Boadilla, Natalia Vidofresne y Andor Serra. Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler. Hablar de Chema Benavides es hablar de la historia de la vela y no solo de nuestro país, sino en el mundo. Fue el que modernizó este deporte en España y fue un ejemplo de regatista, organizador y hasta psicólogo en un momento en el que esta figura no estaba aún instaurada como tal en el deporte. Cuando todo el mundo tiene un buen recuerdo de alguien es por algo, y el Velas se hizo querer. Para elaborar este reportaje podría haber hablado con centenares de personas para contar cuál es el sentimiento hacia Chema, pero he intentado escoger a un personaje para cada una de las épocas, desde sus inicios en Palamós, los Juegos de Los Ángeles, Atenas 2004 y Pekín 2008 y la Barcelona World Race. Probablemente quien mejor conoció a Chema Benavides fue Toño Gorostegui. Además de navegar juntos en Moscú 80, llegaron a ser familia cuando Chema se casó con Keka, su hermana. Pues bueno, yo ya lo conocí en el 72, un campeonato de España que hubo en San Sebastián, y campeonato de España de 470, que yo creo que era de los primeros. Aún el 470 se hablaba, pero todavía no era olímpico, y que ganó Chema, y yo creo que hice tercero, y a partir de ahí pues ya nos reunimos en un campeonato de Europa que hubo en Medemblik, que estábamos clasificados los tres primeros, y en Holanda, y nada, ya a partir de ahí yo ya después de ese campeonato de Europa ya me incorporé a Palamos, ya a final de año o primeros del 73, y ahí ya pues a convivir todo el día. Pero personalmente pues éramos los carne y uña, estábamos todo el día juntos, era lo mismo. Y luego profesionalmente pues era muy investigador y muy creador. Introdujo, que te diría yo, casi te diría la época moderna de la vela olímpica, ¿no? Con los 470, luego no existía el Flying Dutchman, llegamos a probar, yo llegué a probar el Flying Dutchman con él como tripulante. Él como patrón también fue con Soling. Era un buen patrón, lo que pasa es que el 470 pues le quedaba un poco pequeño porque él era hombre de peso, y el Soling le iba mejor, y bueno, estábamos todo el día elucubrando con cosas de vela, con mejoras y con novedades, ¿no? Continuamente, o sea, era el día a día, era ese en Palamos. Sí, cerca de 20 años, y sí, él se dedicó un poco más luego, parte de que hizo dos olimpiadas, una conmigo y otra con Abascal, pero vamos, sí, ahí estuvimos desde el principio, casi 20 años, sí, la verdad es que éramos pues prácticamente hermanos, aparte de que luego fuimos cuñados, ¿no? Sí, bueno, hacíamos un poco de todo, de regatistas, de monitores, hacíamos un poco de todo. Básicamente, Paul Maes vino a ser entrenador y nosotros hacíamos un poco las dos cosas. Regateábamos más, luego pues hacíamos de entrenadores o de
ojeadores, llámale lo que quieras, era un poco... mejorábamos a medida que iban dándose las circunstancias, pero estábamos muy atentos a mejorar. Sí, eso es en conversaciones seguro, ¿no? Pero bueno, básicamente la creó él, ¿no? Él fue el que en primer lugar invitó porque cuando él ya decidió que iba a ir en Flying Dutchman, crearon un entrenamiento de Flying Dutchman con los mejores de Europa y bueno, a partir de ahí digo, ¿por qué no repetimos el año que viene? Entonces ahí ya se fue montando la Christmas, ¿no? Pero bueno, fue una cosa más suya que mía, ¿no? Yo era colaborador necesario, pero estaba más por regatear que por crear él. Sin embargo, no, él lo mismo organizaba regatas o con buenas ideas, como fue la Christmas y como es la Christmas. Y ahí la tienes, vamos, que es una gran regata, puede cambiar de formato, puede cambiar lo que quieras, pero la Christmas ya es una cosa, es una regata reconocido a nivel mundial y Palamós reconocida a nivel mundial como campo de regatas, etcétera, etcétera, ¿no? Todos lo hemos visto ya luego hasta donde llegó, ¿no? De hecho, las organizaciones de allí de Palamós, me acuerdo que fue cuando crearon el lema del Paradís de la Vela, ¿no? Sí, no, sin duda ya es donde empezaron a caer medallas y empezaba a caer que ya ibas a un campeonato y allí se trataba de quedar entre los primeros, ¿no? Yo recuerdo que los campeonatos, el primer campeonato que fueron una flota que había en España, que era en Madrid de 470, pues siempre quedaban de los últimos, que eran los franceses los que dominaban, y a partir de empezar allí en Palamós a funcionar, todo esto se fue mejorando, desde luego, hasta mira dónde ha llegado el 470 en España, ¿no? Pues yo creo que fue continua innovación con ideas de futuro y de clases y de crear clases, porque no solamente empezó con el 470, aquello que de la flota de San Sebastián, sino que después ya empezó con el Flying Dutchman, fue el que se preocupó, luego incluso el Star, porque él llegó a ser tripulante de Fernando Pombo y navegando en Star, pero y luego lo introdujo y ahí empecé yo a navegar en Star también con él. Y bueno, luego en Star la flota no cuajó en España, pero hubo una época que sí que llegó a cuajar, ¿no? Pero vamos, él siempre estaba mirando un poco la clase hacia adelante, de las clases que venían, quién podía navegar en ellas, etcétera. Yo me acuerdo mucho que él navegaba muy bien, era lo mejor, pero claro, era un hombre, como decimos, de peso. Y me acuerdo de estar con el pobre, en la fábrica en Roda, que estábamos quitando 100 gramos de aquí, 100 gramos de allá. Y luego, claro, él metía, respecto a mí, que pesaba 50 kilos o 60, pues metía 40 más. Y siempre nos reíamos de eso. Bueno, pues es una de las personas más importantes que ha habido en mi vida, en una época que luego yo me vine a vivir a Santander y más que nada dejé la vela olímpica. Cuando dejé la vela olímpica después de las Olimpiadas de Seúl, que fueron las cuartas, y incluso empecé a preparar las quintas, ¿no? Y todo iba bien, pero apareció Copa América y ahí ya se disolvió un poco, ¿no? Porque él también se fue a Portugal y luego aquel estuvo tanteando irse a México como entrenador. Yo creo que incluso llegó a viajar con mi hermana a México para instalarse en México como entrenador mexicano, ¿no? Y ahí pues separamos un poco las vidas. Yo me vine ya para Santander después de la Copa América y bueno, la cuestión era más telefónica que de vernos regularmente, como es que, claro, habíamos pasado muchos años viéndonos todo el día en el desayuno, o sea que... Y claro, eso hace pues vivir pues como un hermano prácticamente, ¿no? Luis Doreste y Roberto Molina se colgaron la medalla de oro en 470 a Los Ángeles 84 y su entrenador era Chema Benavides. Bueno, Chema lo conocíamos de Palamós, porque claro, nosotros fuimos a Barcelona para la residencia Blume y el sitio de entrenamiento, la Federación Española estaba en Palamós.
pues ahí vivía Jane, Toño, Chema, pues claro, eran nuestras referencias de las Olimpiadas anteriores. Y a nosotros tuvimos la suerte de que nos tocara como entrenador para la clase 470 de la Olimpiada de Los Ángeles, así que él fue nuestro entrenador y la verdad es que le debemos mucho a él porque en aquella Olimpiada se permitían unos foques que eran muy finitos de 470 que duraban un campeonato solamente y nosotros nos compramos uno y salimos a entrenar para ver cómo era, pues no habíamos visto nunca. Y ese día pues nos cogió mucho viento, volcamos y el enfoque pues se quedó un poco hecho polvo, así que él luchó mucho porque en aquella época el tema del material pues se cuidaba, no había tanto dinero y luchó para que tuviéramos otro foque, para que la federación nos comprara otro de cara a la Olimpiada. Así que bueno, gracias a él pues tuvimos ese material y también pues nos acompañó, él hacía de entrenador tanto de la clase FIN con Joaquín Blanco como la clase 470 con Roberto y conmigo. Eran dos clases que teníamos muchas opciones a medalla. Bueno, de hecho nosotros ganamos el oro y Joaquín quedó cuarto pues, por pura mala suerte, porque realmente también era valedor de medalla. Así que las dos clases que llevó él a Los Ángeles pues estaban en primera línea y eso pues por todo el apoyo que nos iba dando y por todos los consejos que también nos ha ido dando. Y bueno, luego ahí, a partir de ahí en Palamós se creó, ya existía, ¿no?, por supuesto, la escuela de vela, pero que él, junto también con Toño, con Jane Bascal, pues tampoco me puedo olvidar de toda la gente de Palamós que nos ayudó en su momento, pues crearon esa base que al final fue la semilla que fue germinando y al final vemos cómo está la vela española. Pues yo creo que esa semilla la sembraron toda esta gente de Palamós y por supuesto Chema fue uno de los principales de sembrar esta semilla, de regarla y de que tengamos este deporte hoy que tantos éxitos le ha dado a la vela española. Siempre estábamos ahí, él me decía 2-2 porque un día me vino a Palamós y me preguntó cómo había quedado, le pregunté, yo venía de Canarias y le dije 2-2 y entonces en lugar de decirle 2 segundos, pues 2-2 y siempre me llamaba así 2-2, ¿no? Bueno, un recuerdo entrañable, fue uno, y como digo, es mi primer entrenador para una clase olímpica, encima se ganó la medalla de oro. Y luego siempre hemos tenido muy buena relación. A su hija, que también estudió en Las Palmas, pues también Amar, pues tuve un poco de trato, no mucho, pero un poco de trato aquí en Canarias. Y el recuerdo, pues, como nuestro gran primer entrenador, que luego en clases olímpicas, porque anteriormente habíamos tenido a Paul Mae, pero lo que serían las clases olímpicas fue Chema, ¿no? Y ese recuerdo entrañable que lo tendremos siempre con nosotros. Tuvimos que decidir qué barco llevar a la Olimpiada entre un barco holandés o un barco español y ahí estuvimos peleando. O sea, fue toda una relación de mucha cercanía durante toda esa preparación para la Olimpiada, ¿no? Se tuvieron que tomar decisiones muy complicadas y él siempre estuvo ahí apoyando y ayudándonos a tomar la mejor decisión que, bueno, luego fue acertada, ¿no? Fue una selección además bastante complicada, bastante compleja, en el que había mucha gente que estaba luchando por ir a Los Ángeles y bueno, él quizás en ese momento se mantuvo un poquito al margen para ver quién es el que se clasificaba, pero luego una vez nos clasificamos nosotros, pues el apoyo fue total. Siempre tuvo mucha confianza tanto en Roberto como conmigo. Chema Benavides se incorporó como director olímpico de la Federación Portuguesa de Vela, con la que estuvo en las Olimpiadas de Atlanta 96 y Sydney 2000. Allí consiguieron Hugo Rocha y Nuno Barreto la medalla de bronce, un hito para la vela portuguesa. Yo a Chema, la primera vez que escuché hablar de él ha sido leyendo una revista que teníamos en esa época en Portugal, que era La Bitácora, o sea, una revista española pero que llegaba a Portugal, y que salía un artículo muy completo sobre la Olimpiada de Los Ángeles, en la cual había una entrevista a él en cuanto a entrenador de Doreste Molina, ¿no?
Y esa ha sido la primera vez porque se me recuerda de ese artículo un par de cosas que eran interesantes. Y después, ya en 93, cuando Chema ya estaba en Portugal trabajando con la Federación Portuguesa de Vela como coordinador del proyecto olímpico, pues ahí ya personalmente, y cuando después empezamos a trabajar con él. Sí, o sea, Chema ha sido aquí para nosotros en Portugal una pieza clave en lo que es toda esta generación de deportistas, de regatistas que hemos empezado con el proyecto olímpico, nuestro ascenso a nivel mundial con la preparación olímpica, pues con nosotros con la medalla de bronce en Atlanta y los demás regatistas que estuvieran en Atlanta y después en Sydney. Hemos todo tenido la oportunidad y eso de poder compartir la experiencia de Chema con nosotros en cuanto coordinador del proyecto olímpico, muchísimas veces con nosotros en el mar también, y ha sido, creo que él, o sea, por lo menos a mí personalmente, pero creo que de lo que he hablado estos días con la demás gente, pues todos han sentido que pues eso, que haya sido una oportunidad muy buena lo que Chema ha podido aportar a nosotros en cuanto a regatistas. O sea, muy bueno siempre, o sea, una persona no solo a nivel técnico, con toda la experiencia que tenía de cómo encarar la Olimpiada, cómo hacer la preparación, cómo montar el equipo, y eso para nosotros en esa época, o sea, las sensaciones que venía de otra galaxia cuando se cayó aquí en la realidad en Portugal, pero también a nivel humano y personal, o sea, un buen amigo que en los días difíciles, cuando regateábamos, igual no salía bien, pues siempre tenía una palabra de ánimo que te sabía animar de alguna forma y a tirar para adelante, ¿no? Entonces, o sea, los recuerdos son, o sea, muy buenos, una persona muy completa y, o sea, muy interesante, siempre cuando estaba aquí en Portugal, o sea, siempre interesada en aprender algo sobre la historia y la cultura portuguesa, intentando hablar el portugués, que no siempre es fácil para los españoles, y pues eso, o sea, una persona muy interesante. O sea, claramente, o sea, ha sido o sea, el famoso, que todavía por veces lo digo, cuando me peleo un poco con esta nueva generación y por veces con la Federación por el proyecto olímpico, que decía, todavía es el famoso dossier que tenía Chema, que había preparado para Atlanta, que el primer día cuando empezamos el trabajo nos dio ese dossier súper completo con todo lo que había que hacer, con toda la planificación a 4 años, que, o sea, que todavía se lo pudiéramos utilizar, seguramente haríamos mejor de lo que se está haciendo. Entonces, yo creo que verdaderamente la cultura, la forma de encarar una preparación olímpica, la forma de encarar la vela a nivel de alto rendimiento, Chema ha sido una pieza clave del trabajo que se hacía hasta ahí, hasta Barcelona, que empezó un poquito, había algo, una pequeña semilla que estaba saliendo, que empezaron a crecer, que todavía no estaba Chema directamente con nosotros, pero después de Barcelona, cuando se incorporó con la Federación, ahí ha sido ese salto, y de ahí por delante creo que todos los resultados que hemos tenido en Portugal en los campeones, o sea, a nivel internacional de vela olímpica, nacieron de alguna forma de la semilla que ha plantado Chema en esos días. Me acuerdo, o sea, una de las cosas divertidas que siempre cuando hablamos de Chema, que me hace recordar, es cuando nosotros en Mieres, cuando íbamos siempre a las regatas olímpicas, ahí a la Semana Olímpica, siempre quedamos en el mismo hotel, ¿no? Que le llamamos el hotel del viejo loco, que era, o sea, un francés típico de ahí,
un poco loco en la cabeza, pero siempre nos recibía muy bien y nos trataba muy bien con desayuno típico francés, con sus croissants muy buenos. Y siempre me acuerdo de Chema, que cuando llegábamos, o sea, el primero que se despertara para desayunar, cuando llegaba al salón de desayuno, ya estaba Chema desayunando, ¿no? Y ahí estaba encantado, con una sonrisa, ya todo siempre bien dispuesto, comiendo su croissant y su café con leche, ¿no? Y el último que se despertaba, el último a salir, que ya venía apurado para cenar, para irse al barco, todavía estaba ahí Chema, seguido desayunando. Y creo que se tomaba un desayuno con cada uno, regatista, que llegaba a su hora, y ahí estaba Chema comiéndose su croissant, su café con leche. Y siempre recuerdo eso como... Después de Sídney volvió a la Federación Española de Vela como director olímpico, consiguiendo 3 medallas en Atenas y 2 más en Tokio. Él fue quien le dio la oportunidad a Asier Fernández de Bobadilla, olímpico en Barcelona y Atlanta, de pasar de regatista a entrenador. Chema era una persona ejemplar para todos. Lo conocíamos todos, evidentemente, ¿no? Todos los que habíamos estado ahí en el equipo olímpico del 92, pues era un referente para todos nosotros, y realmente era, aparte de luego haber sido también director de preparación olímpica a partir del 2000, ¿no? Hasta el 2007, bueno, como he dicho, era un referente, o sea, era una persona querida por todos, no había nadie que dijera una sola mala palabra de Chema. Yo al final nos hicimos muy amigos sobre el 2000 más o menos, que él fue quien me dio la oportunidad de entrar en el equipo olímpico, a formar parte de su equipo de entrenadores, y ahí nos hicimos muy amigos. Y de hecho alguna vez vino a Formentera con Marc, con su hija, a verme, y yo pues le dejaba casa, coche, todo, y pasábamos unos buenos ratos juntos. Tenía una visión global espectacular. En el tema organizativo era un fenómeno todavía. De hecho, los containers que él montaba eran, bueno, taller, lugar para lo tenía todo mega organizado. Cuando te ibas a un viaje, tenía el hospital está a tal distancia, el teléfono de tal, el teléfono de la policía, el de la gasolinera, te daba todas las instrucciones. Vamos, que era para tontos. O sea, cualquier persona que cogía un papel de esos podía hacer el trabajo ya a partir de ahí. Mira, yo siempre me acuerdo de estar algún día cenando, ¿no? Tengo unas cuantas, ¿no? Pero bueno, un día en Atenas estábamos haciendo una reunión para planificar todo el año siguiente de dónde íbamos a entrenar, cómo íbamos a hacerlos, y estábamos tan metidos en la reunión que vino el camarero. Bueno, ¿qué queréis? Mira, esto parece un espagueti con langostas, con langosta y tal. Y pedimos eso, y cuando de repente aparece el camarero nos trae una langosta cada uno y un plato de espagueti, y nos quedamos los dos bloqueados. La verdad es que fue muy bueno. Y luego una cosa que siempre me acuerdo de él, yo siempre decía, joder, Chema, ¿qué de marrones tienes? Estás siempre liado con 300 millones de cosas. ¿Cómo lo haces? Y dice, es que si no la vida sería muy aburrida. Yo creo que es el director de preparación olímpica, si no el más querido, va a ser recordado como uno de los más queridos, porque tenía la empatía de haberlo vivido en sus carnes como deportista, como entrenador, como director de preparación olímpica. O sea, él pasó por todas las fases, entonces podía empatizar con todos. Además de ser una grandísima persona y un profesional como la copa de un pino, él había pasado por todas las fases, podía empatizar con cualquiera. Cuando alguien le explicaba su problema, sabía perfectamente de qué estaba hablando esa persona. Natalia Viudufresne consiguió en Atenas su segunda plata olímpica, en este caso en 470 con Sandrazón. Natalia recuerda con mucho cariño al velas. Pues muy bueno. Yo, no sé, era como muy, muy bueno, era tranquilo, siempre decía, si había problemas, pues, o le planteabas problemas o dificultades, él pues intentaba, hacía así como ese gesto que hacía con sí, tranquila, y esto ya lo haremos. Esto ¿sabes? Como que buscaba que el regatista no se preocupara, que ella buscaría la solución. Y sí, pues, la verdad que nunca me discutí con él. Me parece que no tuve
ningún enfrentamiento con él por tema de, yo qué sé, pues de presupuesto o de que no hubiera recursos para comprar algo de material o para hacer algún entreno, así que no, muy bien, y siempre me encantaba pues siempre hablar de cosas de comida y del norte, y bien, muy bien, siempre buena relación. Sí, hay una imagen, la verdad que fue muy buena, muy buen recuerdo, y sobre todo la foto que tenemos que estamos Sandra y yo cogiéndolo de brazos y nos tiramos al agua al llegar. Estaba tan contento, estaba tan feliz, y nosotros también, que era como, y además Rafa también ganó medalla y Iker también, así que fue una alegría también celebrarlo con él, ¿no? Porque él lo pasó mal allí en Atenas, había mucho calor, el calor le afectó, supongo que el estrés, que me recuerdo que lo ingresaron porque le dio una bajada de tensión o algo le pasó, y claro, estábamos pendientes de su recuperación, entonces siempre lo cuidábamos mucho, intentábamos que estuviera bien él, y al final, pues mira, le pudimos dar esta alegría que lo celebramos tirándonos al agua. Bueno, luego cuando la Barcelona World Race, que él estaba trabajando también aquí en Barcelona, y yo quería entrar a trabajar. Recuerdo que le escribí y le pregunté, digo, Chema, que tú estás trabajando aquí, me gustaría participar o estar vinculada de alguna manera, y creo que él fue la persona como que me metió también dentro de la organización de la Barcelona World Race. Pues me recuerdo siempre de sus gafas, que las de leer, que las llevaba así como colgando. Y siempre, bueno, pues no sé, lo veía siempre pues contento, feliz, haciendo broma. Era buena persona, un bonachón, no tenía maldad, y la verdad que siempre tenía historias y hacía coñas y chistes y bromas. Cuando en 2007 dejó la federación, se incorporó como director de la Barcelona World Race, su último trabajo antes de jubilarse. Allí se reencontró de la época de Palamós con Andor Serra. Yo coincidí con Chema pues hará unos 43 años. Yo entré a navegar en los años a finales de los 70 en la clase FIN, y me clasifiqué para un mundial en Alemania y después un europeo, y coincidí con él pues en toda esta preparación, y fue pues muy intenso en el año 81 pues con este mundial y este europeo, y viví su etapa como entrenador, y allí pues teníamos la suerte que Chema pues yo creo que era, para entender a Chema hay que entenderlo, que formaba parte de un Dream Team importante, ¿no? Y de una política de la vela española pues que Miguel Companys pues fijó pues Palamós como un espacio estratégico importante, y allí pues los compañeros de Chema, que yo creo que todos de un nivel excepcional, desde Paul Maes, Alejandro Bascal, y también muchas veces incorporaba a Manolo Pazos, pues formaron una época única en la cual pues fueron muy generosos transmitiendo el conocimiento, que yo creo que es lo importante, que ellos venían de una preparación olímpica en la cual habían sido bastante autodidactas, y a partir de aquí ellos empezaron a hacer una metodología para trasladar este conocimiento y aplicar una preparación olímpica y generar pues la capacidad de ganar medallas, ¿no? Que yo creo que es lo que les caracteriza tanto a este Dream Team, que fueron pues la escuela de tantas medallas y de estos entrenadores que hoy en día todavía tenemos en la vela española. Se empezó a trabajar la preparación del barco, la preparación física de los regatistas. Fue, yo creo, que la manera de plantear un reto, un objetivo, ¿no? de poder llegar a un nivel de competición pues de una manera yo creo que muy profesional, y detrás había mucho conocimiento, mucha pasión por el deporte de la vela, y esta ecuación pues fue lo que hizo que Chema pues fuese uno de los embajadores más importantes que hemos tenido junto a los demás de la vela española. Pues mira, yo lo compartí aquel campeonato, tenía menos de 17 años, allí estaba Joaquín Blanco, Manolo Blanco, y la verdad es que yo pues a Chema pues me veía un poco como el pequeño,
Y yo creo que en aquel momento yo también vi que también tener regatistas del nivel de Joaquín y de Manolo, pues había un compromiso pues para que el resultado fuese el que tenía el esperado, ¿no? de defender pues aquel podio o intentar optar al podio, y más en el momento que en el fin pues en España pues estábamos dando muy buenos resultados, por lo cual fue un acompañamiento logístico que me hizo las cosas fáciles, pero la verdad es que iba mal preparado, iba con un barco que pesaba 5 kilos más, sin plomo, y tenía pocas posibilidades de defenderme bien. Pero bueno, me cuidó mucho, como un hijo, nos llevábamos 18 años y me cuidó pues como el hermano pequeño, un hijo que podía estar ahí participando y viendo cómo los demás pues estaban en primera división. Era una buena persona, era una persona apasionada, era una persona cariñosa, era una persona que cualquier cosa que le transmitías mostraba mucho interés, era una persona que tenía una buena conversación, culta, yo diría que un buen compañero, de viaje ya por supuesto, pero un buen compañero profesional, un buen compañero como amigo. Yo diría que es de aquellas personas que te encuentras en la vida y que ya pues yo me lo encontré hace más de 43 años y seguimos hasta el final, hasta que tuve pues la oportunidad de volverlo a animar a subir a otro proyecto. La verdad es que era un momento que arrancábamos un reto con una disciplina que era la vela oceánica. No habíamos generado ninguna preparación previa y un poco de mi experiencia de lo que era la preparación olímpica, pues hablé con Chema y lo animé y decir, oye, lo que hacíamos con la preparación olímpica lo podríamos hacer con la vela oceánica, y así planteamos un poco todo lo que fueron la participación en estas Barcelona World Race, y de la misma manera. La verdad es que él disfrutó, yo también disfruté. Pudimos trabajar lo que hoy en día también vemos una base que ha ido creciendo. Trabajamos pues la preparación con los Figaro, con los minis, y esto pues a día de hoy pues ha generado una buena escuela que ha sido la manera de trabajar que también en un momento dado pues la vela olímpica generó para el deporte español. Bueno, lo que recuerdo principalmente es la capacidad suya que tenía de escuchar, ¿no? Y de analizar, y después compartíamos, ¿no? Cuando hacíamos reuniones con franceses, con otras culturas, después generábamos un debate muy rico en el análisis de aquella conversación, de aquella reunión. Y yo disfruté mucho pues de aquella etapa, porque la verdad es que poder analizar otras metodologías de entreno, otras metodologías de trabajar en otros sectores de la náutica, pues fue un placer tal. Pues me queda el recuerdo de un buen padre que cuidaba mucho a su hija, que se preocupaba y se interesaba por todos sus proyectos. Yo diría que es una persona que en cada etapa de la vida ha sabido pues estar bien con elegancia. La etapa final no es fácil para ningún profesional y en este caso pues yo vi cómo se apasionó por todo lo que hacía su hija Mar, ¿no? Y nos lo hacía participar también a los que estamos a su alrededor, todos sus proyectos, todas sus embarcadas y todo su trabajo, lo vivía en primera línea, ¿no? Y yo creo que esto es muy bonito, ver que esta gran comunicación que tenía con su hija y este amor por su hija, que es lo que ha prevalecido hasta el final y que me alegra mucho. Así era Chema Benavides, contado por algunos de sus amigos y pupilos. Descansa en paz, Velas.
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.